Bien, entonces estábamos diciendo de que el sistema de aviónica se subdivide básicamente en tres partes. Uno que es el sistema de comunicaciones, otro es la navegación y el tercero los instrumentos. ¿Qué es lo que se ve en comunicaciones? Lo primero, el conocimiento básico. Todo equipo funciona con electricidad. En aviónica todo equipo funciona con electricidad. Entonces hay que conocer los principios básicos de la aeronave en cuanto al sistema eléctrico se refiere. Por eso que el primer punto vemos sistema eléctrico. Lo otro, los equipos eléctricos y electrónicos sobre todo generan mucho calor. Y los equipos cuando exceden o están muy cerca del límite superior de temperatura comienzan a producir fallas espurias. ¿Qué quiere decir fallas espurias? Fallas que no son reales. Fallas, en este caso podría ser una de ellas ocasionada por la alta temperatura. Entonces se tiene que enfriar utilizando el sistema de aire acondicionado. Por eso que aquí también vamos a ver enfriamiento de los equipos electrónicos. Otro punto que vamos a ver en el sistema de comunicaciones es sobre las descargas estáticas. ¿Qué cosa es la descarga estática? No es nada más que la salida del flujo ocasionado por fricción de la aeronave con la atmósfera, con el viento, con el aire, con el hielo, con la nieve, lo que tenga en ese momento. Hay una fricción y eso genera una corriente estática, la cual tiene que ser eliminada a través de los descargadores estáticos. Ya vamos a hablar más detenidamente eso. También vamos a ver las comunicaciones que en cierto modo no se utilizan hoy en día, que son las HF. ¿Por qué? Porque es muy ruidosa. La ventaja es que yo de aquí, si tengo mi equipo de radio, pues me comunico con la China. Es de muy larga distancia, pero no hay calidad. Entonces muy pocas veces se usa en aviación. Lo que más se usa es el otro, VHF. El equipo de VHF es de corta distancia, más o menos 300 millas náuticas, dependiendo del modelo del equipo, y sí me permite tener una comunicación más legible, más entendible. Vamos a ver lo que es el Cellcall, un sistema de selectivo de llamadas. Vamos a ver lo que es el CBR, la primera caja negra. CBR significa Cockpit Voice Recorder, grabadora de voces de la cabina. Vamos a ver cómo funciona, dónde está instalado, etcétera, etcétera. Y luego también vamos a ver el procedimiento de evacuación, qué es lo que hace un piloto cuando ordena, dispone que evacúen la aeronave. Después vamos a ver el sistema de interfono. El sistema de interfono no es nada más que la comunicación interna, pues eso dice inter, la comunicación interna entre el piloto y el copiloto, entre el piloto y la cabina de mando, y la jefa de hostess, y entre el piloto con el mecánico de tierra cuando la aeronave está en tierra. Eso se llama sistema de fly interphone. Y después hay otro que lo usa básicamente en mantenimiento que se llama service interphone. Todo eso lo vamos a ver en su momento. Luego viene PA. ¿Qué cosa es PA? Passenger Address. O sea, no es nada más que el direccionamiento de la información hacia los pasajeros. El piloto habla o la hoste habla y le da el anuncio habido por haber. También se incluye en el PA el sistema de entretenimiento. Sistemas de video independiente tiene este avión. Usa pantallas en forma independiente. Después vamos a ver el ACARS, que es un sistema de comunicación autónomo. Me falla, por ejemplo, la presión de aceite del motor número 2, automáticamente lanza una señal hacia la estación que tú has dispuesto que sea informada. Por ejemplo, en el caso de la compañía Latam, su punto neurálgico de operaciones es en Santiago de Chile. Entonces, toda la información, en caso de que ocurra algo, va a ir directamente a Santiago. En caso de Avianca, va a Bogotá. En caso de alguna otra aerolínea, va donde lo designe. Entonces, el avión automáticamente va a enviar una serie de reportes, ¿okay? Básicamente sobre fallas o mala operación. Vamos a ver también lo que es la comunicación satelital y por último lo que es el ELT. El ELT es un transmisor localizador de emergencia, de sus siglas en inglés, Emergency Location Transmitter. Esto básicamente se utiliza cuando la aeronave se accidenta. Cuando la aeronave sufre un accidente se activa esto a través de un sistema de gravedad y hace que envíe una señal a diferentes puntos para lo que es la búsqueda y rescate de la aeronave. Eso es en cuanto a comunicaciones. En cuanto a navegación, vemos una cantidad bastante amplia de equipos y de unidades que vamos a estudiar en esa parte. No lógicamente vamos a ver todo el detalle, pero sí cosas bastante importantes. ¿Ok? ¿Qué cosa es lo que vamos a ver en navegación? Vamos a ver giróscopos, referencias de altitud, horizonte standby, compás, BOR, ILS, marker beacon, ADF, ATC, DME, radioaltímetro, radar meteorológico,
TICAS, GPS, AutoFly y el Ground Proximity Warning System. Como ya se lo dije a ustedes el ciclo pasado, muchos de los términos están en inglés. Y todo esto está en inglés. La palabra TICAS, la palabra GPS, la palabra AutoFly, la palabra GPWS, DME, ATC, ADF, ILS, BOR, todo está en inglés. Entonces volvemos a hacer un recordaris. La importancia de que ustedes entiendan el inglés. No tanto como para que lo hablen, pero sí para que lo puedan leer. Porque los manuales vienen en inglés, uno tiene que leerlo y entenderlo. No traducirlo, porque si no uno se vuelve loco. ¿Ok? Y finalmente lo que vamos a ver es lo relacionado con instrumentos. Dentro de instrumentos hay 4 partes. La primera es lo que es el sistema pitot estático. ¿Qué quiere decir? Hay instrumentos que requieren de la presión dinámica y de la presión estática. Y eso lo vemos básicamente recomendado en el segundo punto, donde habla instrumentos de información de vuelo. ¿Cuáles son los instrumentos? Básicamente el velocímetro, que utiliza presión dinámica y presión estática. El altímetro, que usa presión estática. El climb, que usa presión estática. Eso es importante. Estos 3 instrumentos, señores, son instrumentos básicos de cualquier aeronave. La más sencilla, la más simple, un Piper, tiene esos 3 instrumentos. Porque la única manera de que uno pueda hacer vuelos en forma segura. Hay que tener en cuenta, y eso no me acuerdo si se lo he dicho o no, pero la mayoría, por no decir todos, el 100% de los vuelos comerciales son en condiciones IFR. ¿Qué quiere decir? Reglas de vuelo por instrumento. Instrumental Flight Rules. La otra es Visual Flight Rule. ¿Quién vuela en VFR? Los aviones pequeños. No tienen mucha altitud, no necesitan volar por instrumento. Los helicópteros. Pero la mayoría de aviones comerciales que vuelan a altitudes superiores a los 30.000 pies sí hacen vuelos de esta condición. Ok, vamos a ver también sistemas de alerta de altitud. Es un sistema que permite decirle al piloto, oye, no puedes ir más arriba o no puedes descender hasta que el área de control, el área de tráfico, te diga o subes o desciendes, depende de lo que estés solicitando. Solamente en ese caso uno inicia la aproximación o continúa su ascenso. Ese sistema se llama sistema de alerta de altitud. Le dice al piloto, estás a 30.000 pies, no puedes ir. Si tu plan de vuelo es irte a 35, no puedes irte a 35 hasta que el área de control te diga, ok, autorizado a 35.000 pies. Mientras tanto, tú te mantienes. Eso es un sistema de seguridad. Y finalmente tenemos el sistema de aviso de pérdida. ¿Pérdida de qué? Pérdida de la sustentación. Cuando un avión está volando y se pone demasiado ángulo de incidencia, va a perder velocidad. Y por ende, unos 5 o 10 nudos antes de llegar a esa velocidad, la alarma se activa. Y le dice, señor piloto, descienda o baje la nariz porque va a entrar en pérdida. Hacemos un segundo break.